de que el filósofo abuse de la paciencia de todos los aquí presentes y podamos mantenernos en el tiempo definido. Sí, profesor, son 45 minutos, así que cualquier cosa yo le voy a estar avisando. Muy bien, y luego seguramente habrá un momento de intercambio. El tema que hoy nos convoca y con el que inauguramos este diplomado internacional es que miremos la naturaleza de la bioética recordando una de las obras fundacionales que se escribieron a finales de los años 60, principios de los 70, por parte de Van Rensselaer-Potter, Bioethics, Bridge to the Future, Puente hacia el futuro, y que con este título quería inaugurar una nueva reflexión que de alguna manera recogiera los temas tradicionales de la ética médica, pero que también los ampliara a un horizonte nuevo con una finalidad precisa: ayudarnos a todos a adquirir mayor conciencia que el ser humano en su conjunto, todos los miembros de la especie humana, tenemos que poner los medios eficientes para asegurar la viabilidad de nuestro presente y de nuestro futuro. Por eso es que le llamó a su libro fundacional Bioethics, Bridge to the Future, para decir: tenemos que construir un puente hacia el futuro, un puente real por el que habrá que caminar, pero si no lo construimos, el futuro que tanto soñamos puede no llegar. ¿Por qué hacía este tipo de reflexión? Pues prácticamente desde el título de su libro Van Rensselaer-Potter, porque precisamente la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y luego otros conflictos que se dieron entre 1945 y la época en la que él escribe el libro, 1970, van dejando no solamente a él, sino a una gran cantidad de pensadores de muy diversas tendencias, la sensación de que ya no se puede hacer una reflexión ética después de tanto dolor, de tanta muerte, de tanto absurdo, por ejemplo, como el que se vivió en los campos de exterminio nazis o comunistas, cualquiera de los dos. Si recordamos figuras como Viktor Frankl, como Hannah Arendt, como Edith Stein, todos, cada uno con su lenguaje, nos fueron ayudando a descubrir que la Segunda Guerra Mundial no solamente fue un grave conflicto bélico de esos muchos que estudiamos al momento de revisar la historia, sino que fue ante todo una crisis de la idea de lo humano. ¿Qué significa ser humano? Se desdibujó de la conciencia de la humanidad y eso permitió el que existieran abusos gravísimos durante la Segunda Guerra Mundial. Todos recordamos, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, que se realizan justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en donde se capturan algunos criminales nazis y al momento en que se les interroga, aparece con gran fuerza algo que cimbró la conciencia de muchos, personas de distintas creencias religiosas, de distintas convicciones filosóficas, fueron fuertemente cimbrados. ¿Qué fue esto? Escuchar de viva voz de los criminales nazis que cuando eran interrogados respecto de por qué habían hecho cosas tan impresionantes como experimentar con seres humanos vivos, como torturar a personas a mansalva o ejecutar 6 millones de judíos, la respuesta recurrente era: pues porque era legal, porque estábamos obedeciendo órdenes, porque teníamos que vivir dentro del Estado de Derecho, que nos obliga, ya sea por la ley común o por la disciplina militar, a actuar de cierta manera precisa. Este tipo de respuestas, si ustedes se fijan, de repente son sorprendentes, porque muy posiblemente tú y yo, en nuestros respectivos países, claro que queremos vivir dentro del Estado de Derecho, claro que queremos, si no somos criminales, obedecer las leyes vigentes y por lo tanto actuar dentro del marco de la legalidad. Lentamente, pero de manera clara, después de oír muchos testimonios en este sentido en los juicios de Nuremberg, se recuperó una distinción muy importante
que sirve para todos los temas en el ámbito del derecho, pero muy especialmente para el ámbito de la bioética. No es lo mismo lo legal que lo legítimo. No es lo mismo lo que es conforme a la norma positiva, a la instrucción del mandatario, a la política pública, que lo que es realmente justo. ¿Por qué es importante recuperar esta distinción? Porque una cierta tradición en el pensamiento, sobre todo jurídico, trató de identificar o de desdibujar la diferencia que hay entre lo legal y lo legítimo. Uno de los autores más célebres a este respecto fue Hans Kelsen, en general con toda su obra de positivismo jurídico, que tiene muchos elementos positivos y que siempre hay que estudiar. Cualquier jurista que se acerca al derecho sabe que hay que estudiar algún tratado, el Tratado General del Derecho y del Estado de Hans Kelsen, porque en efecto nos descubre muchos aspectos importantes de las características de las propiedades de la norma positiva, es decir, de la ley escrita. Sin embargo, al momento en que Hans Kelsen afronta el tema de qué es lo que hace obligatorio el cumplimiento de una ley, ¿por qué hay que seguir las leyes, pues? Él va construyendo su famosa jerarquía de leyes, la famosa pirámide de Kelsen, y al momento de la pregunta más radical y más importante, si los reglamentos están sostenidos por las leyes reglamentarias y las leyes reglamentarias están sostenidas por la Constitución, ¿qué es lo que sostiene la Constitución? ¿Qué es lo que le da legitimidad, fuerza, obligatoriedad a la Constitución? Hans Kelsen dirá que lo que le da fuerza a una Constitución es el constituyente. Es decir, el conjunto de personas que se ponen de acuerdo para decir que una cosa debe ser obedecida o no. Esto justamente fue lo que hizo crisis al finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque todos nos dimos cuenta que las leyes con las que se aprobó, por ejemplo, la matanza de 6 millones de judíos, fueron plenamente consensadas por los representantes populares de la Alemania de mediados del siglo XX. En otras palabras, el consenso no fue suficiente para asegurar la igual dignidad de todas las personas. El consenso no fue suficiente. Cuando tú y yo participamos en un comité de bioética, en una discusión sobre cuestiones de bioética, no se diga en un parlamento, nos damos cuenta todos que es muy importante generar consensos. El consenso es la metodología más importante que hoy tenemos en el ámbito político para llegar a acuerdos. Es una metodología de orden político, pero no es un fundamento filosófico. Es decir, no es un fundamento que nos ayude a descubrir cuáles son esos peldaños, esos materiales que tenemos que usar para construir el puente hacia el futuro. Si dejamos mal hecho el puente, si solamente introducimos el tema del consenso, habrá ciertos momentos límite, como sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial, en que el consenso no resulta suficiente para decir no matarás, para decir detente ante el exterminio de una persona diferente a ti, porque piensa distinto, porque habla distinto, porque es de otra raza, por su preferencia religiosa. No habrá motivo para detenerse y fácilmente los más vulnerables podrán ser aplastados. La distinción entre lo legítimo y lo legal es muy antigua, y es muy importante entenderla. Legal es lo que es conforme a la norma positiva. Legítimo es lo que es conforme a la justicia. Allá, hace muchos siglos, cuando iniciaba el derecho romano, un autor muy famoso en el derecho, Ulpiano, introdujo justamente esta noción de justicia que todos hoy reconocemos, en parte de origen aristotélico, en parte tal vez muy emparentada con lo que luego se denominaría filosofía estoica, y dice así: la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo suyo.
lo que te corresponde a ti en propiedad. En otras palabras, justo no es lo que es legal, justo es lo que de veras te pertenece. Inmediatamente cuando uno entiende esto, se da cuenta de que lo legal debe reconocer lo justo. Y por lo tanto que el fundamento de las leyes escritas debe de ser lo que realmente es justo. En otras palabras, la justicia es anterior a la norma positiva. Lo legítimo es el fundamento de lo legal. Una buena ley escrita es aquella que hace justicia, pero no porque esté escrita la ley ya es justa, sino habrá que examinar su contenido y ver si responde en lo profundo a las exigencias hondas de la condición humana. ¿Por qué inicio así esta exposición? Porque esto fue lo que advirtió Van Rensselaer-Potter, uno de los padres, tal vez el más importante padre de la bioética contemporánea, y por lo que él se daba cuenta de que si no lográbamos sostener, apuntalar bien la bioética, podríamos ingresar todos como humanidad a un grave riesgo en donde en nombre de la pura legalidad, unos seres humanos, los más débiles, puedan ser sacrificados por parte de aquellos que en algún momento coyunturalmente resulten los más fuertes. Lo que escribió Van Rensselaer-Potter en su libro no es la última palabra sobre la bioética, apenas fue la primera, apenas fue la primera. Muchas cosas han pasado desde 1970 hasta la fecha. No es el momento aquí de hacer toda la historia de la bioética, pero sí hay que notar que ha habido una especie de vaivén, como de movimiento pendular. La bioética nace como una invitación muy fuerte para que todos tratemos de desarrollar una nueva conciencia moral sobre nuevos desafíos biomédicos y biotecnológicos y medioambientales que de repente tengamos que enfrentar. Es decir, por bioética, en sus inicios se entendió una ética sobre todo el fenómeno de la vida y claro, con un especial apartado sobre la vida humana en particular. Ese fue como el primer momento de la bioética. Después vino un segundo momento en donde la bioética muy fuertemente se dedicó a la bioética clínica, es decir, a muchos temas y asuntos de lo que hoy tal vez los que estemos cercanos a la medicina recordamos bajo el nombre de ética médica. Si miramos los manuales, los libros de bioética que se escribieron en 1980, 1990, todavía en el año 2000, vamos a encontrar que por bioética se entiende el estudio, por ejemplo, de qué es el bien, qué es el mal, cuándo inicia la vida, qué se debe de hacer con la vida naciente, cuándo termina la vida, qué se debe de hacer con el paciente terminal, temas como el trasplante de órganos, etcétera. Es decir, temas de ética médica enriquecidos por ciertos tratados y acuerdos internacionales que fueron naciendo justamente a través de los años entre 1970 y el año 2000 y que han ayudado a ampliar ciertos acuerdos internacionales en materia de ética de la salud, de ética médica, de protección, por ejemplo, del genoma humano, etcétera. Pero del año 2000 al año 2020 ha venido una nueva ola, como recuperando la noción que Van Rensselaer-Potter había querido iniciar, y es ayudando a que la bioética no solo se circunscriba a la bioética clínica, sino también a otros muchos problemas. Por ejemplo, a las relaciones que hay entre salud y desarrollo económico de los pueblos, salud y ordenamiento jurídico, salud y políticas públicas, salud y grandes programas para el crecimiento o decrecimiento poblacional, salud y medio ambiente. Cuando de repente miramos la bioética con toda esta amplitud, resulta que es más que la ética médica. Y uno de los ingredientes indiscutiblemente que más ha ayudado a fortalecer esta perspectiva
principalmente reconocido en ambientes no religiosos, ha sido, curiosamente, un documento nacido en ambientes religiosos, que es Laudato Si, una encíclica del Papa Francisco, en donde, de alguna manera, ha ayudado a abrir la conciencia que la bioética tiene que reconocer un principio que muchas veces se había olvidado y que hoy es muy importante que todos tengamos muy claro. Este principio, el Papa Francisco lo resume de una manera increíblemente simple, pero increíblemente potente por sus consecuencias. El principio dice así: todo está conectado, todo está en relación, nada ni nadie está desvinculado. La encíclica Laudato Si, si ustedes la revisan, pues, para los que sean católicos, pues los motivará seguramente desde la fe católica a advertir que hay una buena noticia de corte cristiano sobre la naturaleza, sobre la vida humana y sobre muchos desafíos que hoy estamos viviendo a comienzos del siglo XXI. Pero lo más interesante ha sido que el modo como está escrita esta encíclica ha ayudado a muchas personas de buena voluntad, creyentes y no creyentes, y a miembros de otras denominaciones, ni siquiera remotamente cristianas, como a la población budista o la población musulmana, a descubrir que en efecto, una recta comprensión de la vida humana tiene que estar acompañada de una recta comprensión sobre el universo en general, sobre el desarrollo social, económico y político de los pueblos, y por lo tanto, que ese puente hacia el futuro que todos estamos llamados a construir, no solo se sostiene con temas de bioética clínica, sino afrontando el gran desafío del desarrollo humano integral, particularmente atendiendo con muy especial atención a las poblaciones más vulnerables, vulnerables por la pobreza, vulnerables por la indefensión, como es el caso del no nacido, vulnerables por la fragilidad, como es el caso del adulto mayor, etcétera, etcétera. También a veces vulnerables por graves daños al medio ambiente, cuando una población sumamente pobre que solo vive de recursos naturales ve que entran en riesgo estos recursos naturales por la depredación, por políticas extractivistas sumamente agresivas, por un desarrollo económico o industrial ajeno a la responsabilidad medioambiental, pues evidentemente esta población que ya de suyo estaba empobrecida, pues entra en una zona de riesgo gravísima porque su entorno natural es lastimado. Así las cosas, la bioética es algo muy grande, muy grande. ¿Cómo podemos definirla? Fíjense que a pesar de que hay muchas escuelas y corrientes filosóficas y hasta religiosas en el ámbito de la bioética, sin embargo hay un gran consenso al menos de qué es esto de la bioética. En la famosa enciclopedia de bioética, Encyclopedia of Bioethics, publicada por Reich y que ha tenido muchas ediciones y actualizaciones, la definición que se ha ido madurando y que es casi unánimemente aceptada, nos dice, primero, que la bioética es una interdisciplina. Es una interdisciplina. En un momento nos vamos a detener en esta palabrita. Segunda cosa, la bioética es una interdisciplina dedicada al estudio de la acción humana, de las intervenciones humanas en la vida humana y en la vida en general. Ya sean intervenciones directas a través de nuestra acción personal directa o utilizando recursos biotecnológicos. Entonces, los ingredientes de la definición de bioética es ser una interdisciplina con un profundo enfoque moral, su perspectiva es de orden moral, el juicio bioético al final es un juicio moral, pero que tiene que estar en diálogo con distintas disciplinas para valorar de la manera más integral posible las intervenciones del ser humano en la propia vida humana y en la vida en general.
el fenómeno de la vida en general. Estos ingredientes, que son los que más o menos construyen la definición estándar de bioética, pueden ser interpretados de distintas maneras y es por eso que hay distintas escuelas de bioética. En esta sesión me han propuesto que, sobre todo, sin ingresar todavía a explicación de distintas corrientes y escuelas, insistamos en algo que es fundamental y que es muy importante, que miremos que la bioética, antes que, digámoslo así, desplegarse en una gran cantidad de temáticas interesantísimas todas, tenemos que entender que pone en diálogo ámbitos disciplinares distintos. Por ejemplo, ámbitos más ligados a las ciencias empírico-descriptivas y ámbitos más ligados a la sabiduría, es decir, a la comprensión radical de la realidad. Voy a tratar de explicar esto último para que se entienda. Cuando tú y yo, por ejemplo, a lo mejor nos dedicamos a la medicina o a alguna ciencia de la vida, investigamos cómo nace un organismo, cómo se reproduce el organismo, cómo se desarrolla el organismo, cómo se enferma el organismo, cómo termina este organismo. Si ustedes se fijan en todas estas preguntas, que por ejemplo se desarrollan en un grueso libro de biología, cómo nacemos, cómo morimos, cómo nos desarrollamos, cómo nos reproducimos, es importante descubrir que todas estas preguntas parten de el cómo. Es decir, apuntan a que lo que estamos investigando es cómo se dan las cosas. Esto nos muestra que las ciencias, como la biología, la medicina y sus distintas partes integrantes, como la anatomía, la fisiología y tantas otras, son ciencias descriptivas de cómo suceden diversos fenómenos naturales. ¿Cómo suceden? Un buen médico que haya estudiado bien medicina sabe cómo se sucede, cómo se da el fenómeno de la muerte, por ejemplo. Sin embargo, este enfoque no es el único enfoque científico posible. Además de las ciencias empírico-descriptivas, existen otro tipo de ciencias que no se preguntan cómo se dan las cosas, sino se preguntan ¿por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la libertad? ¿Por qué la muerte? Voy a poner un ejemplo para hacer notar esta distinción, estos dos tipos de ciencia, que son distintos, pero que en la bioética van a converger. Imaginémonos por un momento, estamos acompañando a una persona que acaba de perder a un ser muy querido, tal vez a su hijo recién nacido. Es una mujer que entró al quirófano para un parto, ya salió del quirófano, y en el momento en que despierta, tal vez después de estar un poco anestesiada, el médico le dice: señora, su hijo murió al nacer. Murió al nacer. ¿Cuál será la pregunta más natural y espontánea que la mujer hace al momento de enterarse de esta noticia? Lo más probable es que es una pregunta muy sencilla, sin ningún tipo de complicación. Una pregunta del tipo: ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? Si el médico solo se atiene a su conocimiento biomédico, si el médico se mantiene solo en los márgenes de las ciencias biológicas y biomédicas, al escuchar la pregunta de esta mujer, va a responder de la siguiente manera: fíjese, señora, que su hijito es un sistema orgánico complejo que perdió su equilibrio homeostático. Hubo un colapso termodinámico del sistema
y las partes que lo integraban se disgregaron, perdieron unidad y hoy está en proceso de descomposición. Esta respuesta seguramente va a sorprender a la madre, porque cuando ella pregunta cómo pudo suceder esto, no está preguntando cómo se dio el fenómeno biológico de la muerte. Darle clases de biología a una mujer que acaba de perder a su hijo no es lo correcto. Es no comprender que hay otro enfoque distinto, complementario al biológico. Cuando el médico dice que el bebé el bebé vivo es un sistema orgánico complejo y que ha tenido un colapso termodinámico, que su metabolismo no ha respondido de manera adecuada y que las partes que lo integran se han descompuesto, está diciendo puras cosas verdaderas. Pero esa respuesta no responde a la inquietud de la mujer, porque la mujer en el fondo lo que quiere saber es ¿por qué murió mi hijo? Aunque no lo diga con estas palabras. Y el por qué apunta en una dirección distinta. Si tuviéramos una pizarra en este momento, podríamos decir que las ciencias que se preguntan por los cómo exploran la realidad a nivel horizontal, viendo con qué tanta frecuencia se repite un fenómeno. Si ustedes se fijan, ciencias como la química, la física o la propia medicina, a través, por ejemplo, de una ciencia auxiliar como la bioestadística, lo que hacen es estudiar qué tan frecuente se da cierto fenómeno. ¿Cuántas personas se enferman de COVID? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué lugares? Y todo eso se va contabilizando. Y hasta en algunas ciencias, como la física o la química, se pueden generar una especie de algoritmos abstractos para reflejar un cierto comportamiento estable que se detecta en la naturaleza. Una atenta observación de la naturaleza me permite reconocer un cierto patrón en ella y por lo tanto expresarlo a través de una cierta ley natural de orden biológico. Eso es lo que hacen las ciencias empírico-descriptivas, las ciencias que exploran como horizontalmente la realidad. Pero esa misma realidad exige también otros enfoques, como por ejemplo el enfoque trascendental o vertical, que no está preguntándose por cómo se dan las cosas, sino por qué. Voy a decir una expresión que es muy chiquita. Les pido que si tienen una libreta y una pluma, la anoten, porque es muy importante para entender el corazón de la bioética. La suma de todos los cómo no sustituye al más modesto de los porqués. La vuelvo a repetir. La suma de todos los cómo no sustituye al más modesto de los porqués. ¿Qué significa esto? Que si investigamos los cómo de cualquier ciencia empírico-descriptiva, por ejemplo, cómo se reproduce un ser humano, o cómo muere un ser humano, o cómo se desarrolla un ser humano dentro del vientre materno o fuera de él, y sumamos todos esos cómo, todavía no estamos explorando por qué. ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué existe la dignidad? ¿Por qué existe la libertad? ¿Por qué existe la conciencia moral? ¿Por qué existe el dolor? Un estudio biomédico del dolor nos mostrará cómo hay corrientes eléctricas que suben al cerebro y luego bajan al cerebro y permiten, por ejemplo, el que cuando me golpeo el brazo, yo lo contraiga y lo acerque a una zona en donde se descubra mi brazo más protegido. Si me quemo la mano, alejo la mano del fuego porque hay un dolor, es decir, una señal a mi sistema nervioso central que invita a mi extremidad que está siendo quemada a que se retire. Esa descripción del dolor es muy interesante y muy verdadera.
desde el punto de vista horizontal, empírico descriptivo. Pero otra cosa es preguntarse cuál es el significado del dolor. ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Qué sentido tiene que yo sufra tanto y me revuelque durante días y días sin término? Tal vez cuando padezco una enfermedad a la que no se le puede controlar de manera adecuada este efecto de la enfermedad que puede ser el dolor. ¿Cuál es la distinción entre dolor y sufrimiento? Ese tipo de preguntas no son empírico-descriptivas, son preguntas propiamente filosóficas y que buscan una explicación sapiencial. Entonces, ¿qué es eso de filosofía? Y he empezado a usar una palabra nueva en esta explicación. La filosofía, justamente, es el amor a la sabiduría, es querer buscar, no simplemente cómo suceden las cosas, sino por qué. Y dentro de los distintos porqués, ir a los porqués más profundos y radicales. Hacer filosofía es preguntarme por el sentido último de la realidad, por el significado más profundo de la vida, de la muerte, de la libertad, de la verdad, de la justicia. Nuevamente, perdón por repetir tanto, pero no es lo mismo, por ejemplo, describir cómo se da la justicia, por ejemplo, en una transacción comercial. Compras unos zapatos, pagas y entregas el billete, te llevas los zapatos, te los pruebas, te quedan bien. Eso es una descripción de una conducta justa, haber pagado por los zapatos de cierta calidad con una cierta cantidad de dinero. Y otra cosa es entender qué es la justicia, por qué es necesario preservar la justicia en las relaciones, etcétera. Esas preguntas son de orden filosófico. La bioética, justamente, es una interdisciplina, no solo porque se ponen a platicar el derecho, la medicina, la biología molecular, la política, no, sino principalmente la bioética es una interdisciplina porque la mirada por la que entramos en relación con todas las ciencias biomédicas, jurídicas, políticas, económicas, es para descubrir algo de orden estrictamente filosófico. ¿Qué es el bien y el mal en esta situación concreta que entraña un desafío biomédico, biotecnológico, medioambiental? En otras palabras, la bioética se llama bioética porque su enfoque fundamental es ético y la ética es una ciencia filosófica, no es una ciencia empírico-descriptiva. El que sea una ciencia filosófica no significa que no tome en cuenta la experiencia, ¿eh? Para la moral reflexionada, es decir, para la ética, es muy importante la experiencia moral. Pero lo más importante es descubrir las razones que amparan una cierta experiencia moral. Voy a decir esto mismo de otra manera. Cuando uno hace ética, claro que uno se tiene que fijar con mucha atención en cómo nos comportamos los seres humanos, qué decisiones hemos tomado o qué decisiones planeamos realizar en los hechos. Eso es fijarse en la experiencia vivida real. Pero lo que buscamos en lo profundo es cuál es la dirección que debe tener mi libertad en medio de esta experiencia. Es decir, cuál es la brújula, dónde están los referentes para que mi decisión no simplemente siga un cierto dinamismo instintivo y pulsional de orden biológico, sino para que mi decisión siga un verdadero bien. Voy a decirlo esto nuevamente ahora en una tercera ocasión, de otro modo, para que sea todavía más claro. En la vida humana real, tú y yo, sin necesidad de venir a este diplomado, nos damos cuenta que a veces cometemos errores con nuestra libertad.
La experiencia del error, la experiencia de haberla regado en nuestra vida en algún momento, un pequeño error o un gran error, siempre nos alecciona de que no basta las ocurrencias, no basta los instintos, no basta el me late, como decimos en México, es decir, un poco dejarme llevar por mi emoción más o menos exaltada, para que una acción verdaderamente me construya como persona. ¿Cuántos de nosotros no habremos cometido de repente algún grave error en nuestra vida por habernos por habernos llevado solamente por la pasión, por ejemplo? Tal vez en un momento de suma alegría, de suma exaltación o de suma tristeza y depresión, hemos cometido errores graves. La ética justamente trata de mirar con atención que la vida humana está sometida justamente a invitaciones por parte de la pasión, de la ignorancia, del miedo, del contexto en el que estamos insertos, pero que la ética descubre con alegría que el ser humano tiene una herramienta, una facultad que nos puede ayudar a saber cuándo debemos de seguir la pasión y cuándo no, cuándo debemos de seguir el contexto y cuándo no, cuándo debemos de sumarnos a lo que piensan los demás y cuándo no. Esta facultad se llama inteligencia. La inteligencia no es una mera sensación, no es una mera capacidad como la vista o el olfato. La inteligencia es la capacidad que los seres humanos tenemos para descubrir el significado de lo que sentimos. Una cosa es sentir y otra cosa es entender lo que uno siente. Por ejemplo, cuando yo coloco mi mano sobre una superficie fría, siento frío en mi mano. Pero gracias a mi inteligencia entiendo que estoy sintiendo frío y por lo tanto que me debo de poner tal vez un suéter, una chaqueta. A diferencia de los animales, los seres humanos no solo tenemos sentidos, sino tenemos inteligencia. Los animales también conocen el mundo, pero de manera puramente sensorial. Y por lo tanto sus respuestas son meramente instintivas. Ante un exceso de calor, por ejemplo, ante una llama, un perro huye, porque indiscutiblemente descubre, gracias al sentido dilatadísimo que tiene del tacto en toda su piel, que acercarse demasiado al fuego es peligroso. Sin embargo, el perro no entiende lo que está sintiendo, simplemente reacciona de manera instintiva. En época de celo, el perrito detecta olfativamente que la hembra está dispuesta para el momento de la reproducción y reacciona en función de ese estímulo olfativo de manera instintiva. Y por eso es que de repente, si tenemos una perrita en casa y está en celo, pues vamos a tener todo un problema porque los perritos vecinos van a ir a visitarnos y van a arriesgar hasta su propia vida para tratar de satisfacer su instinto. El ser humano es un ser especial, distinto a los animales. Voy a usar una expresión de Sigmund Freud, porque es el único animal capaz de posponer la satisfacción del instinto. Es el único animal capaz de posponer la satisfacción del instinto. Es decir, yo también, como los animales, puedo de repente sentirme particularmente emocionado, por ejemplo, en el ámbito sexual. Y sin embargo, gracias a mi inteligencia puedo preguntarme cómo conquistar tal vez a la chica que de repente ha llamado mi atención. Cómo acercarme a ella, cómo iniciar una conversación. Todos sabemos que particularmente algunos varones no somos muy duchos en ese arte y que lo hacemos con gran torpeza, sobre todo en nuestras primeras incursiones. Pero lentamente, gracias a la inteligencia, vamos aprendiendo poco a poco y en algún momento, pues, si Dios nos ayuda un poquito,
pues logramos estabilizar alguna relación con nuestra pareja. Les pongo este ejemplo así de simplón, porque en toda su sencillez muestra que el ser humano no es un ser solo sometido a sus instintos y a su conocimiento sensorial, sino está guiado por su razón. Vaya, hasta cuando nos equivocamos más gravemente, nuestra razón está por ahí recordándonos que debimos de haberla seguido. Por ejemplo, cuando nos dejamos guiar por un momento extraordinariamente pasional, de repente nuestra razón, aunque sea bajita su voz, nos recordará que no conviene tomar decisiones, por ejemplo, en estado de ebriedad. No conviene reaccionar en momentos de suma alegría o de suma depresión y tomar graves decisiones en la vida. A esa voz de la inteligencia que nos recuerda que tal vez deberíamos de haber actuado en otro sentido, le llamamos conciencia. La conciencia no es un sentimiento, es un juicio del entendimiento que juzga sobre la bondad o maldad de una acción concreta y que nunca puede ser sofocada del todo. Vaya, ni siquiera en graves estados de intoxicación la inteligencia se extingue al 100%. Siempre quedará una lucecita. Muy débil a veces, muy débil. Pero el hecho de que la inteligencia no se extinga nos quiere decir que el ser humano siempre podrá luego recuperarse, reencontrar el camino y corregir las decisiones erradas. Si uno se deja llevar por la inteligencia, uno, a fin de cuentas, encontrará continuamente una provocación por parte de la realidad para orientarnos sobre cómo guiar nuestra libertad. Justamente la ética sirve para hacer el estudio riguroso, racional, estricto, sobre cuál es el verdadero bien que le conviene a nuestra condición humana y cuál no. Someter un examen de ácido, profundo, durísimo, las conductas humanas para descubrir si realmente ayudan a que mi dignidad brille, a dignificar mi propia vida, o no. Si de repente, como a veces sucede, que algunas conductas humanas me deterioran, justamente no exaltan mi dignidad, sino me sumen en el absurdo, en el caos, en el deterioro de mi propia integridad personal, eso se descubre con la razón, no con los sentimientos. La razón explora el significado de lo que siento para descubrir algo más que lo que siento. Eso que la razón descubre más allá de lo que se siente, para descubrir el significado de lo que se siente, le llamamos valor. Valor. El mundo de los valores sí existe, pero no es un dato sensorial. Los valores no son lo que más nos gusta o lo que menos nos disgusta, sino que los valores son las cosas importantes que descubrimos por medio de la razón a través de lo que sentimos. Las sensaciones transportan los valores a nuestra vida, pero la razón es la que discierne en medio de un montón de sensaciones si esto que estoy sintiendo es verdaderamente bueno en este momento o si debo de evitarlo. Justamente en este diplomado, seguramente todos tendremos la oportunidad de hacer algunos ejercicios exploratorios con nuestra razón. Perdón por insistir tanto en la razón, pero es una manera, si ustedes quieren, fuerte, de combatir esta tendencia tan contemporánea de anular nuestra razón. La cultura ambiente en la que estamos sumergidos hoy tiende al pensamiento débil, para no decirlo tan académicamente. Tú y yo nos quedamos dormidos al leer cualquier libro. Empezamos a leer 5 renglones y ya se nos olvidó qué decía el primer renglón del párrafo, porque nuestra inteligencia muchas veces no está habituada a mantener una cierta tensión y atención
en cuestiones que requieren de ella, de la inteligencia. Estamos muy volcados, tú y yo y todos, ¿no? A Netflix, ¿no? A Facebook, a Twitter. Y pues como todo eso es sensorial y multimedia, pues nos atrae mucho y nos acostumbramos a ello. En el diplomado en bioética es importante que no neguemos la importancia de lo sensorial, pero que veamos que la bioética es un intento de hacer una fuerte alianza entre el mundo sensorial empírico descriptivo, que estudiarán ciencias maravillosas como la biología, la medicina, la física, la zoología, etcétera. Una alianza con la razón en el máximo de su capacidad de profundización. A eso se le llama filosofía. Y la filosofía busca sabiduría. Es decir, descubrir el significado profundo, no meramente epidérmico de la realidad. Iniciar un diplomado de bioética es en buena medida no estar satisfecho con el sentido epidérmico de lo real. Basta de epidermis, basta de epidermis, hay que ir a lo profundo. ¿Por qué hay que darnos permiso, ya con eso termino, de ir a lo profundo? Porque una existencia volcada a lo epidérmico termina vacía. El corazón humano, la inteligencia humana, no buscan respuestas penúltimas, sino buscan respuestas definitivas, últimas. Te pongo un ejemplo, siempre es bueno poner ejemplos para que estas afirmaciones no sean meramente declaraciones, sino que tú veas que hay algo en la propia condición humana que las hace mostrar en su verdad. Uno de los temas, y espero que haya alguna sesión que se dedique a ello en este diplomado, todos los seres humanos tenemos deseos, pero el deseo más profundo que tiene el ser humano, el más profundo, el más entrañable, el más inconfesado, es el deseo a no estar solo. De repente Sigmund Freud afrontó este tipo de preguntas, ¿cuál es el deseo más profundo? Y estuvo acercándose a través de sus investigaciones a este terreno, pero no lo logró descubrir del todo. Lo más que llegó es a descubrir que para él lo más profundo del ser humano es el deseo sexual. Y esa ruta iba en la dirección correcta. Sin embargo, cualquier persona que tenga vida sexual activa puede verificar que después de una intensa relación sexual hay algo más que se anhela, que es el encuentro con una persona. Es que haya una persona a la que le importe mi vida, a la que yo también pueda ponerle atención total y definitiva a su vida. Podemos llegar a este mismo universo de otra manera, preguntándonos qué es lo que más tememos. Y alguien dirá que la muerte, y otro dirá que la enfermedad, y otro dirá que una habitación oscura. Pero cuando exploramos hasta el fondo nuestros miedos más profundos, podemos descubrir que el temor más hondo que está detrás de todos los miedos no es la pobreza, ni siquiera la muerte, sino es la soledad. Y por lo tanto, ya estoy diciendo todo esto muy rápido, ojalá tú te lo puedas llevar para tu propia meditación después de esta clase, pero ponlo a prueba. El temor más profundo ni siquiera es una enfermedad prolongada, sino es vivir esa enfermedad sin compañía. El miedo más profundo no es la pobreza, porque alguien puede ser muy rico, pero si no tiene una compañía adecuada en su vida, toda su riqueza se vuelve absolutamente vacía. Alguien puede estar a punto de morir y la muerte será muy llevadera, si esa muerte se da en medio de un abrazo lleno de amor y de aprecio por su persona. Mientras que la muerte o la vida serán insoportables si no hay alguien a quien amar. Por eso es que, perdón, la vida humana siempre nos muestra que buscamos algo, una compañía definitiva, permanente,
no meramente temporal, que satisfaga las exigencias más profundas del corazón. Todas las experiencias del desamor muestran en medio de su dolor el gran anhelo que tenemos por un gran encuentro con alguien que sí nos comprenda, que nos abrace perennemente, permanentemente y no nos defraude. Esta experiencia muestra que los anhelos más profundos del corazón humano son anhelos de lo definitivo, lo absoluto, lo permanente, es decir, anhelo de sabiduría. La bioética busca una alianza de esa sabiduría que anhelamos para poder orientar nuestras conductas al momento en el que intervenimos en los desafíos de la vida en general y de la vida humana en particular. Espero que esta primera exposición sea motivante. Tendremos que estudiar seguramente cuestiones de biología molecular y muerte terminal y trasplante de órganos y medio ambiente. Yo siempre les recomendaré mucho la lectura de Laudato Si, que es este gran documento del Papa Francisco, en donde se expande mucho el horizonte de la bioética a temas muy nuevos, pero tal vez, con toda modestia, el inicio de la bioética nos sigue dando una gran lección. Tenemos que recordar siempre que el ser humano es capaz de enormes absurdos, de terribles violencias, y es necesario que reencontremos las razones para ponerles alto a esas violencias. Por eso es que se requiere una nueva reflexión sobre la vida humana en general, sobre la vida en general y sobre la vida humana en particular, que nos permita encontrar no solo pasiones, sino razones. Quienes hemos participado en el movimiento Provida por muchos años, sabemos con cuánta pasión hay que defender muchas veces la dignidad de la vida humana, pero no basta la pasión. Es necesario ofrecer razones. Razones para la propia conducta, razones para participar en el Comité de Bioética, razones para el debate legislativo, razones para la argumentación sólida en lugares y en ambientes en donde no valen a veces nuestras creencias religiosas ni nuestras emociones particulares, sino que se requiere argumentación sólida, científicamente fundada, científicamente del lado de las ciencias empírico-descriptivas y científicamente fundada también en el ámbito de las ciencias filosóficas que sean necesarias para poder ofrecer verdaderamente razones de nuestra esperanza. Les agradezco su paciencia y si todavía hay tiempo, estamos abiertos a tener diálogo, preguntas, objeciones o lo que ustedes consideren pertinente.